Estás en un punto de tu vida que por más que haces, por más que luchas, intentas, o ya tienes cierta edad, no has logrado lo que quieres. Que por más que haces, sigues obteniendo los mismos resultados. Pues en este video te voy a decir cómo convertirte en un hombre de alto valor. Esos que conforman quizás el 1%, o un poquito más, o un poquito menos. Pero te voy a decir cómo pertenecer a esa élite, a esos que de verdad están logrando lo que quieren y están dejando huellas en la sociedad. En un mundo caótico que lo que busca es mantenerte estancado en la misma mala praxis de siempre. No sin antes decirle que tenemos nuevos juguetes, familia. Aquí estamos con un nuevo dispositivo para darles una mejor experiencia y darles a entender de que siempre pensando en el propósito, elevando mi nivel de conciencia, las cosas se van manifestando como tiene que ser. Pues comenzamos. Número uno, tienes que hacer la fórmula correcta del éxito que bien sea personal. Ser, hacer y tener. La mayoría nos centramos en tener primero. ¿Qué es lo que quiere tener la gente? Dinero, 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 poder, opulencia, reconocimiento, estatus. Pero no se centran en el ser de verdad. En esa persona que se va a convertir en lo que dice ser. En esa persona que va a dar el ejemplo, que va a dejar huellas, que va a dejar un legado. En esa persona que se valida y se respeta ante la sociedad. No simplemente imponiendo miedo o amenazando, no. Es un valor intrínseco que vas a reflejar en el exterior, inconscientemente, porque la energía habla. Entonces, vemos que la mayoría solo persigue el dinero, no tiene un propósito concreto, se la pasa persiguiendo mujeres, cayendo en vicios, haciendo una y otra vez las mismas cosas que no le llevan a nada, le lleva a un vacío existencial. Entendamos que el dinero sí es importante, es un medio, no es un fin. Lo que pasa es que como humanos nos validamos con la sensación que nos da ese dinero, con lo que podemos comprar en ello. Por ejemplo, quieres un carro, es la sensación que sientes cuando tienes ese carro. Eso es lo que nos engancha emocionalmente. No es en sí el dinero, porque el dinero es un papel, es energía. Es la sensación que nos brinda ese placer de tener esa compra. Entonces, cuando nos validamos en solo tener el dinero, en el resultado y no en el proceso, nos convertimos en una persona totalmente vacía. No nos convertimos en aquello en la cual un día soñamos, en aquello que puede ser un ejemplo para que los demás puedan seguir. Entonces, después viene, hacen al revés el hacer. Recordemos, ser, hacer y tener. Primero se centra en el tener, echan para atrás para hacer. ¿Para qué? Comprarse la casa. Ahora sí, ahora con dinero voy a hacer lo que yo quiero. Ahora sí, me puedo comprar el carro. Ahora sí, puedo viajar, puedo hacer lo otro. Entonces piensan que ya teniendo, ahora sí van a hacer. Y simplemente viene el vacío. Ahí es donde viene el vacío emocional. El existencial, como lo quieran llamar. Es un vacío porque no te has convertido en esa persona que mereces para poder hacer. Y luego, por último, quieren trabajar el ser. Y por eso vemos que personas famosas o personas con mucho dinero terminan haciendo cosas de muy, muy mal gusto para su vida, atentan contra su vida, hacen cosas indebidas, porque no trabajan su ser, no trabajan su interior. Tener demasiada cantidad de, llámese, de energía o de dinero no te va a resolver la vida. Y tú me dirás, bueno, eso es lo que dicen todos. Pero está comprobado, señores, está comprobado que las personas que no trabajan el ser no logran una felicidad plena. La felicidad plena es hacer y estar en presencia, haciendo lo que te gusta, cumpliendo tu propósito de vida, tu propósito trascendental, tengas o no tengas dinero. Si elevas tu nivel de conciencia y vibras en escalas del poder, llámese el amor, la aceptación, la felicidad, la neutralidad, es inevitable que no tengas dinero, pero por bendición del universo, por bendición de Dios. Y ese dinero si es acorde a tu alineamiento personal, porque estás alineado, has trabajado tu ser para luego hacer y después tener. Entonces, ¿qué debemos trabajar primero? Nuestro ser. Convertirte en una persona física, espiritual y mentalmente fuerte. Una persona que se valida, una persona que tiene resultados, una persona que es sabia, que sabe cómo aplicar los conocimientos. Porque entendamos que el conocimiento por sí no te lleva a nada. El conocimiento bien aplicado y bien direccionado es lo que te va a llevar a ti a elevarte. Es lo que te va a llevar a ti a tener los resultados que quieres tener. Debemos trabajar en eso.
no en adquirir cosas por adquirir, en convertirnos en personas por seguir modelos, por seguir prototipos. Simplemente conviértete en la persona que quieres ser, en realidad, en esencia, en virtud, en valores. Eso habla por ti solo. Eso habla por sí solo. Entonces, no confundamos lo material con lo espiritual, lo banal con el propósito trascendental de vida. Al tú convertirte en un hombre de valor, un hombre que se valida, un hombre que se respeta, un hombre que tiene hábitos, que tiene valores intrínsecos, sabe hacia dónde va, no se distrae con cualquier estupidez del mundo, no se deja llevar o persuadir por personas mediocres, falsos amigos, falsas amistades, familiares, que lo que hacen es llevarte a la perdición o mantenerte en el mismo status quo. Entendamos que las personas son como son, que la mercancía más barata de la vida se llama las opiniones. Y si tú no trabajas en ti mismo, no haces lo que tienes que hacer, pues déjame decirte que hay otro que lo está haciendo. Y lo está haciendo mejor que tú. No se está quejando, no está esperando una motivación que no existe, no está esperando que alguien del exterior le jale el brazo y le diga, hey, ven, tenemos que hacer esto. No. Obviamente van a haber días que no te vas a sentir pleno, no vas a tener la motivación. ¿Pero qué? Si trabajas tu disciplina, vas a ser una persona disciplinada. Y la disciplina mata la motivación. La disciplina es más importante que la motivación. Ahí tengo un video en el cual hablé sobre eso. Te invito a que lo veas. Es muy importante que entendamos eso. No esperemos salvadores, no esperemos Mesías. El único Mesías es Dios, Jesucristo, el universo. Pero hablo en lo terrenal. Entonces aprovecha tu activo más valioso. Y tú me dirás, ¿cuál es el activo más valioso que tengo? Pues déjame decirte que es el tiempo, señores. Aprovecha tu tiempo. No te conviertas en uno más del montón que lo que estás persiguiendo mujeres, está persiguiendo solo el dinero, está persiguiendo una felicidad efímera, ficticia a través del alcohol, las drogas, el sexo. No persigas ese tipo de hombres que los lleva a la perdición. Y por eso es que estamos como estamos. Muchas mujeres se burlan de ese tipo de hombres. Son personas que se quedan solos, son personas que no consiguen su propósito, son personas que viven vacíos, buscando una satisfacción, buscando cómo llenar ese vacío, valga la redundancia existencial. No te conviertas en ese tipo de personas, por Dios. Sigue tus ideales, sigue a alguien que está logrando lo que tú quieres. Pídele consejo, paga mentorías. El éxito deja huellas. Entonces, así te convertirás en un hombre de valor, haciendo lo que te gusta. No te sientas menos por lo que te guste. Siéntete orgulloso, seguro de ti mismo. Eleva tu confianza, eleva tu disciplina, eleva tu autoconcepto y por ende vas a reflejar esa seguridad en ti. Vas a tener los resultados que quieres tener y te vas a convertir en ese pequeño porcentaje de hombres que lo están dando todo por el todo. Y no solo eso, están teniendo resultados. Salgamos de esa burbuja, de ese lenguaje víctima, de ese juicio mental, de sentirnos débil porque, ay, aquella persona está pensando mal de mí, quiera decir fulano, mengano. No le pares a nadie. Sigue con tus cosas. Las personas siempre van a hablar bien o van a hablar mal, pero siempre van a hablar. Pero las opiniones solo tienen el poder que tú les des. Una opinión no te va a matar, una opinión no te va a hacer daño. Simplemente te va a hacer el daño necesario que tú le des. Así que actívate, cambia de percepción, rodéate de un contexto poderoso. Cuando hablo de contexto, hablo de personas que estén alineadas en crecer, que tengan esa hambre de motivarse cada día, de que cuando se levante tengan un propósito y una razón por la cual decir, si me quedo acostado como un perdedor, si me quedo durmiendo más como un perdedor, no voy a lograr nada. Mi vida va a ser lo mismo de siempre y por ende voy a seguir reafirmando el mismo resultado una y otra vez. Ese es el lenguaje que tienes que tener en tu mente. Vas a tener siempre pensamientos limitantes, pero está en ti saberlos identificar y decirle, hey, no, yo no soy eso. Hey, no, hasta aquí. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, esta clase, esta masterclass que le estoy dando, yo hubiese querido tener un compañero o alguien que me lo hubiese dicho hace muchos años, pero tuvo que pasar así. Ahora yo te lo estoy diciendo a ti, porque quiero que logres tus objetivos. Quizás no me creas o quizás no, pero sé que estoy cumpliendo una misión aquí, que es motivar a las personas, que es darle un mensaje de amor, un mensaje de felicidad, de reconciliación, de que hagan las cosas como tiene que ser.
bajo mi percepción. Obviamente no soy dueño de la verdad, pero una vez que he estado aplicando las cosas que ahora estoy aplicando, que le he estado diciendo a mis alumnos, tener resultados es sencillo. Simplemente debemos validarnos con nosotros mismos, con el amor, con el propósito, con el proceso que eso conlleva. Bien sea de una marca personal, bien sea de dar un mensaje, bien sea de lo que tú quieras. Todos tenemos algo que aportar a esta vida y todos venimos aquí a cumplir una misión. Y así que mi función y mi misión en esta vida es venir aquí a dar el mensaje para motivarte, para ayudarte, para que seas ese líder, esa persona que va a dar el mensaje al mundo, porque yo sé que tú tienes algo que dar. No pensemos en esa limitación de que lo que yo diga las personas ya lo saben o yo no tengo algo que aportar. Pues sí, todos tenemos algo que aportar. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Siempre hay alguien que tu mensaje los va a ayudar, les va a salvar el día. Créeme que sí. Entonces yo te invito a que des el paso y te conviertas en ese hombre, esa mujer que se valide, que se respete, que tenga la autoestima alta, que sea esa persona que va a lograr sus sueños, cueste lo que cueste, confiando y teniendo fe. Y este ha sido un mensaje muy bonito para ustedes, familia. Quiero que se lleven todo el amor posible y que estén pendientes que siempre estoy subiendo contenido de alto valor. Así que nos vemos en el próximo video.